Bueno, pues un lunes más con todos ustedes en esta sintonía de Radio Ralejo, en el primer café en la mañana, un servidor, pero ya en horario de tarde en este Tanemir Canario, con la gentileza de siempre contar con pues colaboradores, gente que son como uno. Estamos aquí entre todos y yo intento a lo sumo de que, pues bueno, pues se sientan bien, participen, y les quiero agradecer sumamente el hecho de que decidan pues estar con nosotros y dejarnos su tiempo para compartirlo con ustedes. Es decir, no es solamente a nosotros, sino la gentileza va más allá, es para toda la audiencia de esta casa, que crean ustedes mucha, ¿no? Bueno, vamos a saludar al amigo Juan Manuel Reyes Cornejo. Juan Manuel, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes Isidro, buenas tardes a la audiencia y a los técnicos. Bueno, y ustedes están viéndolo también, ellos están aquí, aunque después el turno es como en el banquillo, después les toca a ellos también. Pepe Farray, muy buenas tardes. Hola Isidro, buenas tardes, y buenas tardes también a los compañeros y para la audiencia también, buenas tardes. Bueno, y Felipe también, buenas tardes. Buenas tardes Isidro, buenas tardes a los compañeros, siempre es un placer acompañar un poquito a José Manuel para aprender algo de él. Bueno, pues nosotros lo haremos ahora. Bueno, hacer constar que le dije yo que entraran, porque ya que no podemos interactuar con los oyentes, pues si ellos tienen alguna duda sobre lo que hablo eso, pues que les pregunten también, ¿vale? Será un placer. Oye, bueno, pues, Es un placer, todo un placer. Bueno, antes que nada, estamos comenzando en este programa y tengo que mandar un fuerte abrazo la esta mañana a la familia de don José Pérez Pérez, insigne pues empresario, constructor de la Villa de los Realejos, a sus hijas, a su esposa, a sus nietos, a sus nietas, a toda su familia, a sus trabajadores, a toda aquella gente que ha estado ahí. Quiero mandar un fuerte abrazo a Pancho, porque bueno, hay que recordar que él fue uno de esos hermanos que uno quisiera tener, siempre apoyando decididamente a su hermano, a Pancho, conocido en el municipio. Y también, por supuesto, como no, como persona, mucha gente le decía yo antes a Juan Manuel, antes de hablar con Pepe y con Felipe, pues que José fue uno de los que dio la oportunidad a mucha gente joven para trabajar, cuando incluso mucha gente decía, no, este no sirve para nada, y él los formó. Y también, oiga, ellos trabajaron también para él, era una relación de trabajo, pero siempre el recuerdo que tengo yo en casa, por lo menos así siempre lo hemos tenido, como una persona seria, trabajadora, y que hizo también algo importante, dar la oportunidad de gente tener su propia vivienda, como vivienda de protección oficial o de pues digamos cuantía, o en este caso de digamos propiedad privada, ¿no? Pero bueno, desde aquí lo recordaremos, porque afortunadamente lo tenemos grabado. Cuando estuvimos, Pepe, especialmente te lo digo a ti, porque tanto Juanma como Felipe no estuvieron, pero tú sí, en ese homenaje que se le hizo a doña Efigenia, su pues suegra, en las fiestas del horno hace unos años, que él estuvo allí con su esposa y también lo grabamos, ¿no? Sí, tenemos ese grato recuerdo y ahí está. Pues la verdad que nos rodeaba mucho, teníamos mucha amistad ahí, eran unos vecinos más. Y la verdad que hablar de don José, en paz descanse el pobre, don José Pérez fue toda una institución en la Villa de los Realejos. Muy bien, pues hablaremos de todo ello en esa segunda parte también con Pepe y con Felipe. Si me permite, Isidro, y sin dejar la necrológica, también trasladarle nuestro sentido pésame al compañero Frank, que su tía Nela falleció. Es verdad, cierto. Y ¿sabes lo que pasa? Que para él era como si fuera su madre, porque... Dice que era muy conocida Nela también. Sí, era hermana del Santísimo Sacramento del Realejo Alto. Y bueno, era una persona muy que miraba mucho por los demás, y lo que pasa que ya en esta última etapa pues ya no podía asistir a la iglesia y demás, pero... ¿Y era de aquí del Realejo Alto? Yo creo que ellos más bien proceden de la zona de La Perdoma, pero ella estaba viviendo en la calle El Sol con La Pila. Con La Pila. Ah, la calle La Pila. La casa de Nela era la que está anexo de la de Rafael Linares. Ah, vale. Que como eran hermanos en su época, estuvo la ferretería. Entre Manolo Grillo y... Sí. Estuvo la ferretería, que la tuvieron ellos, los dos hermanos, en propiedad. Y yo me vine a enterar por Juan Manuel, el apellido, cuando me puso el mensaje, que era Abrante, y la otra noche mismo le recordé que fui a ver a mi hijo al teatro allí que de La Perdoma, y vi que ellos son familias, y la verdad que no hacía que ella la había criado, que había criado a Fran. Bueno, más que criado, que tuvo una relación muy... Fran, ella tenía 90 y algo, y la verdad me quedó pena, pero bueno, estaremos en la misa, Dios mediante, el martes, que va a ir mi mujer, porque yo tengo otra misa de duelo en la
Cruz Santa, y tenemos que compartirlo porque estas cosas son así para poder quedar bien. Tiene que ser así. Bueno, pues vamos a comenzar pues entonces el apartado con el amigo Juan Manuel y lo vamos a hacer de esta manera. De ella no es sino la cabeza y las manos. Y el niño, restaurado, lo demás todo nuevo. Todo lo que es en sí la policromía, todo lo que es... No, policromía no, madera. La madera. Es una talla de abajo. Sí. El obispo decía, si quiere esto hay que sea una talla porque es mejor. Eso mucha gente no sabe, que creen que la Virgen de Candelaria es de candelero, así que es de vestido. Era de candelero. Era de candelero. Cuatro varillitas peladas nada más. Que yo en una ocasión la llegué a retocar también y tal, pero después hablando ya con aquellos allí, se buscó un permiso, pues se trataba de la Virgen Candelaria y tal. Dice, bueno, pues si se quiere la va a arreglar, que la haga. En eso él no pierde nada, o sea que no... Qué grato recordar la voz del maestro, ¿no? Es curioso porque ahí te estaba comentando el tema de la Virgen de Candelaria y estos sí, días pero se de la celebra... titular, de la que está en la basílica. Sí. Y precisamente, pues te estaba comentando el tema de cuando él a principios de los 70 le hizo el cuerpo, porque la imagen era, como bien estaba comentando él, fue un encargo que le hicieron los dominicos a Esteves después del aluvión de 1827. Y claro, la isla quedó en una precariedad absoluta porque fue un desastre total. Ha sido el mayor desastre que ha tenido la isla en cuanto a este tipo de aluviones. Y en el caso de la Virgen, pues se talló un poco en precario y lo que se hizo fue una imagen vestidera con la cabeza, las manos, el pituso, que es el niño, que lo llaman así. Y lo demás era como una especie de armazón de unas ruecas de madera con unas varillas y demás, que cuando la sacaron en el año 64 por toda la isla para pedir para el seminario, estando Franco Cascón de obispo, llegó a Candelaria toda desarmada. Él me comentaba que incluso la mano de la vela iba amarrada con una verga, que con un alambre, después que llevaba para armarle los mantos y hacerla así como más voluminosa, le habían metido hasta badanas de plátanos de secas de estas debajo de relleno. Y él lo que hizo fue hacerle un cuerpo tallado y un poco inspirándose en el anterior icono, que no tenía nada que ver con el que... Juanma, la pregunta, ¿estuvo la Virgen de Candelaria en el estudio de la Perdoma de Ezequiel de León? No la Virgen de Candelaria. Él, fíjate tú lo que hacía, él talló el cuerpo y después ese cuerpo lo llevó a Candelaria y lo montó allí. De hecho hay fotos que están colgadas en internet, que yo las he facilitado. Sí. Y se ve sobre la antigua predela del baldaquino de níquel que tenía antiguo, no el que tiene en la actualidad. Se ve él montándole las manos y ensamblando. Y fue muy escrupuloso porque incluso el busto tiene un tono distinto para que se distingan las partes antiguas de lo que se hizo nuevo en el 70, que es un cuerpo completo, tallado y policromado y estofado en oro, y que le intentó incluso poner algunas letras de las que llevan las cenefas de la antigua imagen, o llevaba la antigua imagen supuestamente perdida, y que de alguna manera intenta rememorar, porque hubo también un contratiempo con la nueva imagen de Esteves, y era que él la concibió distinta a la anterior. La anterior era rubia y esta la hizo morena. Aparte de eso, la otra tenía una vara y media castellana, algo más de 1 metro, y esta la hizo de 1,55. Y cuando la gente vio aparecer aquella imagen a Candelaria, no la reconoció como la Virgen de Candelaria. Pese a que la antigua también se revestía con trajes cortesanos, con el rostrillo y demás, no la reconocían. Y hubo unos años ahí que la gente incluso dejó de ir a Candelaria, se fomentó más la fiesta del Socorro y la de la Virgen de Abona, y después hay unos incidentes que relata también Álvarez Rixo que se producen en San Juan de la Rambla, porque un cura avispado intenta reproducir una imagen similar y dice que la Virgen de Candelaria desapareció y empieza todo el mundo a ir a San Juan de la Rambla en vez de a Candelaria, con lo cual todos los negocios allí tuvieron un florecimiento bastante importante, y eso produce un conflicto con el primer obispo de la diócesis nivariense, que se ve obligado a comisionar al cura de Realejo Alto para que haga una investigación a ver si aquella, porque incluso los dominicos llegan a reclamarla también, para ver si aquella era la verdadera imagen, y al final deciden retirar la imagen del culto y se arma una revuelta en San Juan de la Rambla y
fallece de un infarto el alcalde que era en esa época, don Domingo Barroso. Bueno, ahí son historias que a la iglesia no le gusta mucho sacarlas a flote porque, hombre, de alguna manera les dicen un poco esa tradición que se nos pretende. Bueno, hay un dato que, claro, fíjense ustedes las cosas de la coincidencia, ¿no? Tengo varias grabaciones y salió la de la Virgen de Candelaria, supongo porque a él le interesaba a don Ezequiel de León. El 13 de octubre se celebraba el 286 de la coronación. el duocentésimo octogésimo sexto día del año. Estamos hablando que se celebraba el 13 de octubre precisamente ese, digamos que concretamente dice, a ver, lo dice por aquí, fue declarada patrona principal del archipiélago canario por decreto de la Sagrada Congregación de Ritos el 12 de diciembre de 1867 y coronada, ahí donde voy yo, canónicamente el 13 de octubre de 1889. Bueno, pues, hay una foto del obispo de la época junto a la imagen. Hay que decir que no solo Ezequiel le hizo el cuerpo, sino que después, bueno, hay otras características que son curiosas. Fue mantenedor de la pieza mucho tiempo y se desplazaba, incluso la primera reproducción que él hizo de la imagen o de la iconografía de Fernando Esteves, porque no existía, fue precisamente para la parroquia de La Victoria. Y el cura lo llevaba en una motocicleta por la carretera vieja, imagínate, él iba de paquete para tomarle las medidas a la imagen y para que él se fijara y empezar a reproducirla. Pues después fue un constante reproducir ese icono, que también muchas veces era de candelero, y tenemos, por ejemplo, la de la iglesia de Santo Domingo de la Orotava, la de la Vera, la que hubo en San Telmo, que ahora está en manos particulares de Santiago, una serie de piezas, y bueno, la del sur también, de Alcalá. Después incluso hizo reproducciones para mandar a los hogares canarios en Latinoamérica, en Venezuela, en San Antonio de Texas. Hay una serie de imágenes que están por ahí, que son todas salidas de la gubia de don Ezequiel, y que de alguna manera lo hace un poco el que va a reproducir esa nueva iconografía neoclásica que introduce Fernando Esteves como nuevo icono de la Candelaria, de la morenita, como la conocemos en la actualidad, pero que ya te digo que al principio la imagen no era morena, sino era rubia. ¿Tiene, Felipe, una pregunta? Yo tenía una preguntita para Juan Manuel. Como dices tú, la Virgen de Candelaria se hicieron réplicas o se hicieron, pero basándose en la misma Virgen de Candelaria, o cada uno hizo... Sí, no. Él lo que intentaba, porque lo que le pedían, él muchas veces tenía que trabajar al dictado, entonces lo que le pedían precisamente los curas es que fuera como la... Y son, si te fijas, por ejemplo, en la de Santo Domingo o en la de la Vera, pues son muy similares. O la de la Victoria, fíjate tú, la tuvo que tallar 2 veces porque se incendió el retablo y se quemó la imagen. Y después la tuvo que volver a hacer. Pero bueno, la anécdota que yo quería contar era que antes de él ser el conservador de la pieza, fue Perdigón. Y resulta que, claro, tú sabes que la gente le regaló a la Virgen, que de eso también hay una media leyenda negra ahí, en cuanto a que dice que si vendieron parte de su ajuar para el tema de la basílica y demás. Y resulta que la gente le regalaba anillos. Bueno, mi madre misma, yo recuerdo que le hizo una promesa por una enfermedad y le regaló un anillo. Y entonces las manos se las llenan de anillos y las manos se deterioran, pues son madera policromada, y se raspa la policromía y entonces sale el estuco debajo blanco. Y entonces, ¿qué hizo Perdigón? La proveyó de otro juego de manos. Y entonces se traían unas manos a la Orotava para repolicromar cuando estaban deterioradas y se llevaban. Llegó un momento que ya no se sabían cuáles eran las originales. Las auténticas. Las originales, sí. y don Ezequiel muchas veces las traía, y por eso, ante la pregunta de Isidro de si la imagen llegó a estar, la imagen físicamente no llegó a estar. Hubo otras imágenes que sí llegaron a estar en su casa, como el Nazareno de Icó o el Nazareno, varias imágenes sí llegaron a estar allí, pero esta no fue el caso. Aparte, que date cuenta tú que ya tenía un culto muy arraigado a la Candelaria para que faltara y no se podía. Y lo que hizo fue armar de alguna manera ese cuerpo, tallarlo todo, elaborarlo y llevarlo allí in situ para después ensamblar las partes en el cuerpo, que después las manos son con unas espigas, ¿sabes? Que se le desarma para poderla vestir, porque si no es un problema. Sí. Yo pienso para mí, ¿por qué es tanto la gente que
que con respecto a la Virgen de Candelaria, porque te dice uno, por ejemplo, mira, voy a Candelaria hoy, que voy a gozar misa, y luego a lo mejor hay algún avispado, alguno que te dice, mira, ¿y para qué vas tan lejos? Cuando en la Piñera tienes la Virgen de Candelaria, la tienes en La Vera y la tienes en tantas partes del norte, ¿por qué vas a Candelaria tú? Porque es la Virgen de Candelaria, porque es la patrona, es la patrona de Canarias, pero la gente se pregunta, yo es que cuando voy, poca diferencia veo por ejemplo, yo voy a La Vera, me quedo mirando y va la Virgen de Candelaria, porque pienso que el que tiene fe y fervor, lo mismo tiene. La gente también lo hace, Pepe, porque piensan que aquel es el lugar de aparición y demás, que tampoco es cierto. Es decir, la aparición de la Virgen fue en las playas de Chimisay, que es donde está el Socorro. Tiene que ver con la Virgen del Socorro. Y la Virgen se desubicó. Es decir, mira, la Virgen primero, los naturales, cuando se la pusieron los europeos allí, pues eso no fue aparecido. Y me voy a ganar una bronca como el padre Báez de Las Palmas, que dijo que la del pino no se había aparecido en un pino. La imagen la pusieron y es una estrategia, y no apareció esa sola, apareció también la de Abona y la de la Encarnación, que precisamente este último fin de semana era su fiesta en Adeje. Y era que vinieron una serie de frailes, antes de la conquista vino la cruz y vinieron para interactuar con los naturales, eran frailes mallorquines o franciscanos seguramente, y trajeron una serie de pequeños iconos, y fíjate tú que todas las islas, salvo Lanzarote y El Hierro, tienen una virgen que apareció previa a la conquista. Eso no es casualidad. Entonces era una manera de interactuar, y la forma era de alguna manera ponerles un icono. Tú imagínate una gente que vivía en el Neolítico, que les aparece de repente allí una figura de madera policromada, se llevó una impresión. Pues ya la desubicaron y se la llevaron de las playas de Chimisay, se la llevaron arriba a Chinguaro, que era supuestamente el auchón del Mensei de Weimar, y ahí estuvo hasta que llegaron los castellanos. Cuando llegaron los castellanos, bueno, hubo ahí un rollo también, secuestraron a un niño, lo catequizaron, que es Antón Guanchi, lo catequizaron en Lanzarote, y lo volvieron a soltar para que le dijera que aquella era la madre de Ayamán, la madre del sustentador del cielo, y para que la vieran como un objeto divino, ¿no? Y ese niño, que después sería Antón Guanchi, pues era un ermitaño que estaba bajo su custodia, y después los europeos se la llevaron a Vinico, que es la cueva de San Blas, que es donde está Candelaria, Entonces, bueno, la imagen está desubicada también, ¿entiendes? Sí. Bueno, vamos a ver qué nos sale ahora de la voz de Ezequiel. De ella no es sino la cabeza. Esa es la de antes, ahora. Prodigándose en las mismas, ¿no? Hay que recordar que tiene el señor de la humildad y paciencia, que es el de la cañita. Ah, ese es mío. Sí. No me acordaba, Dios. Está hablando de nuestro municipio de Los Realejos, Nuestro cañita. Bueno, de las vírgenes, que no sé si es también los afligidos tiene o... Sí, también. Yo Cristos tengo crucificados, estoy alrededor tocando los 20. 20 Cristos. La gente dice, no, un Cristo que lo haga Ezequiel, si no nada. Bueno, pues lo hace Ezequiel. Está mal que yo lo diga, pero es así. Ahí veo yo sus recuerdos, muchas... Es una restauración esta acá, este es de la parroquia de la Concepción. Sí, ¿no? Y aquel es el Realejo. Sí, el crucificado, por supuesto, del Realejo, que fue una de las restauraciones junto con el Nazareno más llamadas, ¿no? Y ya lo anotaba Semana Santa hasta el 1994, ¿no? Semana Santa del 96... Los Realejos. Sí. Esta es la de ustedes allá. Ajá. Que eso tenía más empastes de pasta de... Que era de perdigón, ¿no? Sí, no sé, perdigón y alguna mañana más. Ajá. Pues entonces se cargaron la imagen. Entonces yo lo limpié todo. Mire, yo lo limpio. Ajá. Y lo que saca debajo es... Y con tan buena suerte que salió... Ezequiel, conociendo un poquito... Tuvo que hacer porque tenía unas maderas clavadas que no supieron darle... anatómicamente no supieron darle expresión, ¿no? Sí. Pero nada más. Bueno, hacía alusión Ezequiel al Cristo, en este caso del Realejo del Apóstol Santiago, pero también hay que recordar que el de la Redención, si no me equivoco. No, mira, me imagino que tú, la pregunta que tú le habrías hecho seguramente era de sus intervenciones aquí en el Realejo. Sí. Y él te estaba hablando. Pasa que él a veces se le olvidaba, eran tantas las cosas que se le olvidaban. En concreto, el que tú le estabas comentando del Cañita, que se lo encargaron los siberios, los hermanos siberios, los carpinteros. Para el Realejo Bajo. Para el Realejo Bajo. Ese salió sobre el año 2000, creo que fue.
y ya hace 22 años. Y bueno, la suerte que tuvo él es que, suerte y desgracias a veces. La suerte que tuvo él es de reponer gran parte del patrimonio que se quemó durante los incendios del siglo XX de distintas parroquias, que se perdió la historia de 500 años ahí de cada pueblo. Desgraciadamente en Buenavista solo tiene un Cristo, que fue de los últimos que hizo, que es un Cristo con los brazos articulados. ¿Y la Virgen de los Remedios que tuvo que hacer? No, la la Virgen de los Remedios de González del Rey, que es un autor gaditano. Vale. Y que creo que los padrinos fue Manuel Hermoso. Porque esa se perdió con el incendio. Sí, también. bueno, pues fíjate tú, de esa tenía él la mascarilla, porque él la había restaurado, y a veces siempre, cada vez que restauraba una pieza, le sacaba una molde, copia de la cara para que entienda. Claro, tenía la mascarilla en escayola y lo hubiera podido reproducir tal cual, porque la que estaba en la actualidad, a mí la verdad que a mi parecer no se me parece mucho. Y González del Rey pues tiene un estilo, bueno, también está aquí en el Realejo Alto con algunas piezas, y tiene un estilo distinto al que tenía esa imagen primigenia que hubo en Buenavista. Allí solamente tiene un Cristo, Jesús sí tiene varias cosas. Y después tuvo la suerte de que Realejo Bajo, pues gracias a los hermanos Siberio, a los carpinteros, pues se prodigó mucho con él, y casi toda su última producción está en el Realejo Bajo. Tienes el Cristo de la Redención, que es una promesa que él hace cuando está en Sevilla con el señor Arquillo para sacar el título doblemente, porque ya lo había sacado en Las Palmas, pero no se acordaba. Y no había pagado los créditos, y lo regala. Es una promesa que él regala y que se sustancia sobre mediados de los años 80, y después tiene una serie de imágenes, como puede ser la que tú hablabas de los afligidos. Después tiene el Nazareno, también muy bonito, muy importante. Tiene una Piedad también que le encargaron, que esa Piedad es curioso, porque esa Piedad la querían los villeros para la ermita de la Piedad, y al final cambió de destino. Y el Cristo yacente también, una de sus últimas producciones. Y la verdad que el Realejo Bajo se nutrió de alguna manera con un amplio catálogo de Ezequiel, y también hay alguna pieza de Jesús ya de esta última temporada. Bueno, ahí Felipe tiene una pregunta, y ya estamos terminando, porque hoy tengo el programa bastante apretadito y tenemos que compartirlo. Adelante. Me quedo un poco con lo que decía Ezequiel, que habían amañados que reparaban las cosas y no le daban expresión. Eso me quedó con eso. Pero mi pregunta iba basado a que si el tallar un Cristo o el tallar una Virgen es en su memoria, o tenían algún tipo de... Él normalmente, mira... una persona para fijarse y hacerlo. Cuando se trata, y es por eso decía yo que era desgracia, cuando se trata de reponer el patrimonio perdido en los incendios, la gente le viene con fotos, ¿sabes?, de las piezas antiguas. Vale. Y él lo que hace es, hay algunas piezas, por ejemplo, el Cañita que se quemó en la iglesia de San Agustín de la Laguna, que se lo encargó el señor Aledo. Esa pieza lo que hizo fue mejorarla, porque tú ves las fotos antiguas y ves que las manos tienen unos defectos de volumen y no la anatomía. Después él lo que hizo fue de alguna manera intentar sacarle partido y mejorarla desde el punto de vista anatómico, que era lo que él comentaba, pero se tenía que tener una foto. Por ejemplo, él le fastidió un montón hacer el Cristo de Burgos, y sin embargo luego tuvo una buena crítica. El Cristo de Burgos es un Cristo que actualmente está en la catedral, que estaba en San Agustín y se quemó, de Lázaro González de Ocampo, se quemó también en el incendio del 64, y él lo tuvo, y es un Cristo como muy yerto, muy, ¿sabes?, que le ponen una enagüilla, una falda en la laguna, lo podrás ver. Pues la gente cuando lo vio dice, pues sí, es idéntico al que se quemó. Y luego consiguió también el tema de la policromía, que era una policromía media verdosa, media oscurienta, y tuvo una buena crítica, pero sin embargo él no lo hizo a su gusto, ¿entiendes? Sin embargo, te pones a ver, no son 20, son más, porque él te estaba hablando cuando lo entrevistó Isidro, y iba por la treintena ya por lo menos, porque después hizo para Buenavista, para la parte alta de la Orotava, para un montón de sitios. Y ¿sabes lo que pasa? Que tú ves los Cristos de él cuando él los hacía con libertad, como tú dices, sin que tuviera ningún dictado y nadie le viniera con una foto. Él lo que hacía era fijarse en una persona que fuera un modelo, y después hacerlo a su gusto. Y tienes, por ejemplo, el Cristo de la Palma, el de San Francisco de la Palma, que es un Cristo vivo. Tienes que se vino el rey y preguntó si era de barroco sevillano, y le dijeron que no, que era de don Ezequiel.
Después tienes, por ejemplo, el de la montaña de Taco, que es también de su época, etapa joven. Y tiene, bueno, el de la redención del Realejo, también lo hizo a su gusto. Bueno. Y te das cuenta, y después los perisonios, las caras, los perisonios completamente distintos. Bueno, lo vamos Bueno. a ver porque Sí, está- es largo y tendido. Siempre nos deja con la miel en los labios el amigo. Y queríamos hablar de Jesús, pero bueno, ya lo haremos el siguiente Sí, programa. Jesús es Sí. que estaba de viaje. Y a por ver eso si es lo que traemos por allí. Lo traemos por aquí y después vamos nosotros al estudio también. Pepe, pues ahora seguimos contigo con Felipe. Invitamos también a que Juanma se quede con nosotros, ¿verdad? Por supuesto. Por supuesto que sí. Bueno, y la verdad que ahora acabamos de nombrar a Jesús. Sepan ustedes que aparte de que Jesús continuó lo del Padre, fue profesional antes en la hostelería. Es decir, estuvo de recepcionista en apartamentos del Rico en el puerto de la Cruz. Oiga, Eso lo desconocía yo. bueno. Bueno, una cosa que no conoce Juan Manuel, eso es... Yo muchas veces subía con Jesús para arriba y después últimamente pues lo vine a ver allí lo he visto allí en mi calle por motivo porque él tiene el abuelo Sí. de su nieto allí también. Bueno, el otro pues abuelo. hacemos una breve pausa, enseguida volvemos ya con los chicos, vamos a hablar de varias cosas. Ha tenido un repunte muy bueno lo que hicimos el otro día, que después vamos a hablar dentro de un ratito, ¿de acuerdo? No se vayan lejos, enseguida volvemos. Juanma, muchas gracias. Sí, sí.